Muy buenas tardes, rector magnífico Joaquín Goyache, ilustrísima alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, querida Carlota López Esteban, excelentísimos vicerrectores, vicerrectoras, teniente alcalde, concejalas, autoridades universitarias, querido director también de la Universidad de Mayores. Bueno, señoras y señores, amigas y amigos todos, me siento sinceramente muy emocionada de poder anunciarles el inicio de la segunda edición de los Jueves Complutense en San Lorenzo. El rector me ha pedido que hoy no quiere participar más que como conferenciante, porque bueno, hoy es verdad que hoy está aquí como uno de nuestros conferenciantes, prestigiosos investigadores punteros de la Universidad Complutense de Madrid. Y pues no sé si nuestra querida alcaldesa quiere decirnos algo, aunque con su sola presencia aquí y la de todo su equipo ya nos dice, la verdad es que también nos dice muchas cosas. Pues sentada, que es más informal. Me sumo a los saludos que ha realizado Maripaz con mi saludo especial a ella, directora general de la Fundación Complutense, y a Joaquín Goyache, rector magnífico de la universidad, y todos los que ha mencionado antes Maripaz. Para el Ayuntamiento de San Lorenzo y para mí personalmente es un verdadero honor y una satisfacción bueno, pues estar hoy aquí en este inicio del segundo ciclo de los Jueves Complutense. Una apuesta ya iniciada hace unos años que va viento en popa, tanto de la Universidad Complutense como del Ayuntamiento de San Lorenzo, y que además nos está posicionando aún más si cabe como un municipio cultural y educativo de referencia, algo que no podría haber sido posible sin el empeño y la apuesta de todo el equipo de la Fundación y de la propia universidad. Así que, por mi parte, nada más que agradeceros que estéis hoy aquí, agradeceros el trabajo que estáis realizando para contribuir a promocionar San Lorenzo y posicionarle, como decía, desde un punto de vista cultural y educativo. Aportando a nuestros vecinos conferencias y ponencias de una calidad extraordinaria, además de los cursos de verano ya súper instalados y reconocidos, y la Universidad de Mayores, que estaba comentando anteriormente, que ha tenido una gran acogida y bueno, pues esperamos que siga creciendo como estos Juegos Complutense. Así que muchas gracias y a disfrutar de las conferencias de este año. Muchas gracias, alcaldesa. Los Jueves Complutense son una iniciativa de la Fundación Complutense, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía los avances científicos y culturales generados en nuestra querida universidad, siempre de la mano de los especialistas de máximo prestigio en las diferentes disciplinas, pero que son al tiempo grandes comunicadores. La acogida de la primera edición el pasado año superó todas nuestras expectativas. Se impartieron 12 conferencias, con más de 1000 asistentes y con un aforo completo en cada sesión, hasta el punto de tener que habilitar en algunas ocasiones una sala adicional para dar cabida a tantos interesados. La calidad de los debates y el diálogo constructivo que se generó en cada jornada, así como la cercanía de los conferenciantes y el intercambio de ideas con los asistentes, pensamos que fueron la base del éxito de este evento. Además, y gracias a los esfuerzos del equipo de comunicación en las redes sociales, hay que decir que nuestros Jueves Complutense se han mantenido vivos, constituyéndose en una fuente permanente de consulta y divulgación científica, tal y como lo atestigua el hecho de que las conferencias grabadas han sido compartidas en nuestro canal de YouTube, alcanzando más de 18.000 visualizaciones, lo que demuestra el impacto y el interés que estos jueves han generado. En esta nueva edición que inauguramos hoy, continuamos con el lema "La investigación sale a la calle", pero añadiendo, además, la dimensión cultural a este espacio de encuentro y reflexión. Este ciclo, que comienza hoy, organizado por nuestro director académico de la Fundación, constará de 2 conferencias al mes, salvo
en mayo, que habrá 3 conferencias. Será una programación especial. El ciclo culminará en junio y en él participarán ponentes de primera fila: veterinarios, informáticos, médicos, politólogos, historiadores, filósofos, farmacéuticos, botánicos, musicólogos, todos expertos con una vastísima trayectoria que abordarán temas de imperiosa actualidad y marcado interés. Pero este nuevo ciclo de los Jueves Complutense en San Lorenzo no habría sido posible sin la colaboración y el patrocinio de las entidades y empresas que se han sumado a esta iniciativa. Gracias, por supuesto, a nuestro querido Ayuntamiento de San Lorenzo, a su alcaldesa Carlota, a su teniente alcalde Juanjo y a sus consejeras por acompañarnos y apoyarnos de 1000 maneras diferentes con este hijo pequeño que hemos tenido juntos. Gracias a nuestro rector y a todo el equipo rectoral, cuyo apoyo ha sido fundamental en todo momento y cuya presencia hoy aquí, la verdad es que significa mucho para todos los que trabajamos en la fundación de nuestra querida universidad. Gracias a nuestros queridos patrocinadores, empresas sensibles a esta actividad de difusión de la ciencia y la cultura. Gracias a Signey, Hyundai, Mercado de la Paz, Securus España, Link Brokers, gracias por acompañarnos también, y a Rodilla. Gracias por ayudarnos a hacer posibles estos Jueves Complutense en San Lorenzo. Y gracias a todo el equipazo de la Fundación por su entrega, su eficacia, su versatilidad. La verdad es que aquí todo el mundo hace de todo. Gracias por hacer posible lo imposible. Luis, no te escondas por ahí, que tú eres el MacGyver también. Dicen que era Cicerón quien decía aquello de que la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. En nombre de todos los que trabajamos en la Fundación General, muchas gracias por estar al lado de esta iniciativa. Y permítanme terminar con unas palabras de recuerdo para nuestro querido don Gonzalo Saiz Fernández, que fue concejal de Cultura, Hermanamiento, Protocolo, Relaciones Institucionales y Archivo Histórico del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Está bien dicho todo eso. Gonzalo, que falleció el pasado 13 de enero, nos acompañó en cada minuto de cada sesión de estos Jueves Complutense, participando activamente en los debates y en los encuentros posteriores. Siempre estaba dispuesto aquí a ceder su silla a cualquier desconocido y siempre disfrutaba y sonreía. Así que, querido Gonzalo, será un honor tenerte en nuestro recuerdo, que, como decía Víctor Hugo, es esa presencia invisible que siempre nos acompaña. Muchas gracias. Y por indicación de nuestro queridísimo rector, quedan inauguradas estas nuevas jornadas de los Jueves Complutense en San Lorenzo. Muchas gracias. Claro que hoy el rector quiere que hable yo, así que nos corresponde ahora a todos disfrutar de la primera conferencia de nuestro ciclo. Les confieso que cuando diseñamos esta segunda edición teníamos todos una ilusión: que viniera a inaugurarla nuestro rector. No solo porque es un gran ponente, ni porque es la figura más representativa de nuestra comunidad universitaria, tampoco porque a lo largo de su carrera haya demostrado un firme compromiso con la mejora y el fortalecimiento de la universidad pública, siempre con la mirada puesta en la excelencia educativa y en la investigación de vanguardia. Y tampoco porque sea muy simpático, que lo es, y guapo, sino porque, señoras y señores, nuestro rector es, además de rector, un importante y prestigioso
referente en el ámbito científico y académico. Y no queremos que eso pase desapercibido. Incluso que se le vaya a olvidar con todas las dificultades a él mismo. Saben, a veces en la vida alzamos la mirada buscando luces distantes, sin notar que el resplandor más puro habita en quienes caminan a nuestro lado. Joaquín Goyache se licenció y doctoró en veterinaria en la Universidad Complutense. Desde sus primeros años en la universidad, su pasión por la investigación y la docencia se evidenció en un duro trabajo que le permitió ya tempranamente consolidarse como una de las principales figuras del Departamento de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria, donde actualmente es uno de sus catedráticos. Cuenta con una amplia trayectoria en la Universidad Complutense. Podríamos decir que es un complutense de raíz, de tronco y de ramas. Ha ocupado casi todas las posiciones académicas posibles. Ha sido becario, ayudante de escuela, titular interino, titular, vicedecano de alumnos, decano, vicerrector y actualmente desempeña el cargo de rector desde el 12 de junio del 2019. Esta trayectoria de años le ha permitido conocer profundamente los desafíos y las necesidades de la universidad, tanto en el ámbito académico como en el de la gestión. Su proximidad y empatía con los distintos sectores de la comunidad universitaria, los alumnos, los profesores, investigadores, personal administrativo, ha sido crucial para encauzar la UCM en estos tiempos difíciles. De hecho, entre las múltiples responsabilidades que ha ocupado, es menester resaltarlo aquí, que fue director de los cursos de verano, que se celebran desde hace muchos años en San Lorenzo del Escorial, municipio que hoy nos acoge y con quien tantos vínculos tenemos creados. Pero como les anticipaba, hoy quiero hablarles del Joaquín Goyache científico. Estamos ante un referente en el campo de las ciencias veterinarias. A lo largo de su carrera acredita 6 sesenios de investigación y un sesenio de transferencia, porque ya no ha habido más convocatorias. Eso significa que para los que no pertenecen a la universidad, eso es un 10, el top. Con la edad que tiene, no podría haber investigado más. Sus líneas de investigación incluyen las enfermedades zoonósicas, anticuerpos monoclonales, enfermedades transmisibles, inmunodiagnóstico, toxinas, bioterrorismo, enfermedades emergentes, enfermedades desatendidas, técnicas moleculares y vacunas. Ha formado parte de más de 16 proyectos financiados en convocatorias competitivas sobre estos temas tan especializados y relevantes como la prevalencia de la salmonela en reptiles exóticos o el control de las micotoxinas emergentes, vaya cantidad de palabrejas, o en la producción en productos alimentarios, las micotoxinas emergentes en productos agroalimentarios. Ha participado en más de 135 contratos de I+D con empresas y administraciones de gran relevancia, como la Agencia Española del Medicamento, el Ministerio de Defensa, Traxa o la química farmacéutica Bayer, entre otras, generando, y esto hay que decirlo, avances significativos en el sector. A lo largo de su carrera ha desempeñado un papel activo y destacado en una amplia variedad de comités, como el Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria, una posición que refleja su compromiso con la excelencia en la educación veterinaria también a nivel europeo. También ha sido evaluador de facultades de veterinaria en diversas universidades de Europa, actuando como experto en el campo de las ciencias básicas dentro de esta misma asociación. Y un aspecto que me parece reseñable, entre otros muchos, es su responsabilidad e implicación en el grupo de investigación Vigilancia Sanitaria Veterinaria, nuestro querido en la Universidad Complutense Visavet, un prestigioso centro de investigación y apoyo a la docencia que forma parte de la Universidad Complutense de Madrid, con el que ha participado en más de 25 proyectos, contribuyendo a la transferencia de tecnología y asesoramiento científico tanto al sector público como al sector privado. También está en este grupo nuestra subdirectora de investigación, ¿no? Bueno,
por ahí estás. Que también tendremos la suerte de tenerla como conferenciante, hay que decirlo. Sí, nuestra vicerrectora de investigación, sí. Bueno, es un lujo de centro y tenía que mencionarlo. Su innovación se extiende a la propiedad intelectual con su participación en 5 patentes de invención, algunas de ellas relacionadas con fertilizantes nitrogenados, orgánicos e inmunoestimulantes para el control de procesos infecciosos y parasitarios en animales. A lo largo de su carrera ha dirigido 13 tesis doctorales o más, ha compartido su conocimiento en más de 100 ponencias en congresos, ha realizado más de 70 comunicaciones científicas, es autor de unos 70 artículos de investigación, 80 capítulos de libro, en fin, ¿qué voy a decir? Que ha generado materiales docentes que han marcado un antes y un después. Y bueno, pues ha trabajado también sobre temáticas que seguro que a todo el mundo le suenan aquí, como las vacas locas, las amenazas al lince ibérico, la fiebre aftosa o la salmonela en el interior de un ser vivo. Sus estancias de investigación también en otros países han puesto de relieve, como cuando estuvo en el Departamento de Veterinaria, Microbiología y Patología de la Washington State University, que tiene ese prestigio también a nivel internacional. Bueno, nuestro ponente de hoy, nuestro rector científico, también ha trabajado duramente para plasmar su tarea investigadora en proyectos de innovación educativa, en 12 proyectos al menos, dirigiendo 4 de ellos y habiendo impartido en todos los niveles también de la formación universitaria. Su prestigio académico y científico, señoras y señores, le ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos y condecoraciones, premios a nivel nacional e internacional. Entre ellos, no puedo comentarlos todos, es académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Es también doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y entre sus muchos reconocimientos y medallas tiene la medalla de honor de nuestra universidad, la tengo que decir porque es nuestra, pero tiene muchos más, entre ellos el Premio San Francisco de Asís de los Veterinarios y también ostenta la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Y hoy además comprobarán que es muy simpático y sus dotes de comunicador científico. Me atrevo a pensar que algunos de ustedes estarán preguntando ahora qué hace un destacado científico que ha tocado techo en la carrera académica, que decida ofrecer lo mejor de sí mismo para gestionar y liderar la Universidad Complutense en estos tiempos tan difíciles. Él sabrá. Pero pienso que quizás su amor a nuestra institución es tan grande como su vocación científica. O quizás, como decía Gandhi, la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. Gracias, Joaquín, por acompañarnos y por esta conferencia titulada Enfermedades transmisibles, pandemia y desigualdades. Muchas gracias. ¿De verdad que era yo ese? No tengo la sensación de haber hecho tantas cosas, ¿no? Bueno, primero Maripaz, directora, muchísimas gracias por la presentación, absolutamente exagerada y que eleva mis méritos a cuestiones que no son así. Carlota, querida alcaldesa, gracias por tu presencia aquí, que de verdad me mete mucha presión a la hora de hablar. Hoy es una situación difícil para mí, porque ser rector y además ponente en unas cuestiones que incumben a la universidad, pues me resulta difícil. Es un doble papel que es a veces difícil de manejar, o así lo veo. Y a mí lo primero que os tengo que decir es que yo le debo todo a mi universidad. Todo lo que soy se lo debo a la gente que me ha acompañado, a la universidad que me ha apoyado y a todas esas personas que me han empujado y me han acompañado durante tantísimos años. Yo estoy ya bajando, yo ya voy en el declive más absoluto como académico, pero
pero es verdad que lo he vivido mucho, he disfrutado mucho y sigo haciéndolo pese a las dificultades. Y hoy os voy a hablar, como ha dicho la directora Maripaz, mi queridísima amiga, de algo en lo que he trabajado toda mi vida, que lo trabaja Sonia, la subdirectora, lo que trabaja Lucía, la vicerrectora, y algunas otras personas que me han acompañado durante este tiempo, que son enfermedades transmisibles. Y no penséis que tengo una experiencia grandísima en el tema de la desigualdad, pero sí por un proyecto que he tenido, que trabajé mucho durante un tiempo en África, en varios países africanos, donde me he dado cuenta que debemos trascender la parte científica y tener un componente más social, más universal, ¿no? Y por eso os voy a hablar hoy un poco de pandemias y desigualdad. No sé lo que os voy a contar, no tengo ni idea de lo que os voy a contar. Llamar a casa porque seguramente no vais a cenar hoy en casa. Pero yo cuando me animo y tengo un público cautivo, me vengo arriba y os cuento todo lo que sé y lo que opino. Seguramente vais a estar en contra o vais a tener opiniones diversas y divergentes a las que yo voy a dar. Os voy a dar mi opinión personal. Hoy voy a hablar no como profesor, no como investigador, sino como Joaquín. Una persona que tiene unas ideas, unos sentimientos y que creo que debemos, digamos, defender algunas posturas diferentes a las de un mero científico, un mero académico, un mero investigador, ¿no? Entonces, bueno, desigualdad al final es un término, un eufemismo de pobreza. Y hoy vamos a hablar de enfermedad y de muchas otras cosas. A ver si sé manejar un poco esto. No sé manejar esto. ¿Estará apagado seguramente? No, a ver. Ah, ya, es que era al otro lado. Ya está, ya está. Es que no es lo obvio. Bueno, fijaros, vamos a empezar por digamos una posición, ¿no? Que no es la de los investigadores que trabajamos en sanidad o en salud, sino de la posición de la sociedad en general. No todos somos médicos, no todos somos veterinarios, no todos somos enfermeros, no todos somos científicos en cuestiones de microbiólogos o virólogos o inmunólogos. Y por tanto, la lectura sobre enfermedades transmisibles, estamos hablando de virus, bacterias, parásitos, pues muchas veces se hace con pasión, con apriorismos y sin razones científicas. Es así, esa es la realidad. No todo el mundo tiene que saber de estas cuestiones. Cuando me veis que me voy pasando, me decís. No, sí, ahora. He vuelto atrás, ahora ya. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. No sabía de qué hablaros cuando estaba preparando estas cuestiones. Yo lo hago esto en el tiempo que me deja mi puesto de rector. Pero vamos a hablar seguro de virus, de bacterias, de parásitos poco, que me encuentro más incómodo. Igual si no da tiempo hablamos un poquito de la respuesta inmune, de los anticuerpos. Vamos a hablar de estos factores, no son garrapatas, Sonia, ¿eh? Te lo sabes reconocer, si no vamos mal, ¿eh? De estos factores que hacen que estos vectores que transmiten algunas enfermedades pues tengan un periodo más largo de actividad, que estén más al norte, que estén en altitudes más elevadas. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de desigualdad, de pobreza, vamos a hablar de muerte, sin duda, y vamos a hablar de esta posición que tenemos en Occidente, en donde tenemos miedo a estas cuestiones. La enfermedad produce miedo. Las sociedades reaccionan con miedo. Y los individuos que forman parte de esa sociedad, los ciudadanos, las ciudadanas, tienden a pensar que ellos son el objeto de ese mal universal que está buscando todas las enfermedades para dirigirse hacia esa persona y eliminarla. Y esta es una posición muy egoísta, muy de Occidente, donde nos miramos al espejo constantemente y pensamos que tenemos derechos sobre los demás y pensamos que lo que nos pasa a nosotros, lo que nos pasa a nosotros, a nosotras, es lo más grave que puede ocurrir, cuando el problema está en otro sitio. La estructura sanitaria de nuestra sociedad, de la sociedad española, la sociedad europea, es una isla, es un paraíso dentro de un mar de dolor, de pobreza y de muerte. Este es el esquema más o menos que he tratado de establecer hoy, es muy sencillo. Va a haber muchas diapositivas, pero muy cortitas todas, donde vamos a hablar de las enfermedades transmisibles emergentes, y tenéis un ejemplo, son el COVID por el 19, lo hemos visto todos, de las enfermedades vinculadas a la pobreza,
Vamos a hablar de ese gran paradigma de la única salud, del One Health, y vamos a hablar como veterinario del papel de la profesión veterinaria y la pobreza. Es fácil, yo creo que es sencillo, ¿no? Esto lo he aprendido porque yo, como veterinario, tengo que defender lo que hacemos los veterinarios y las veterinarias. Bueno, vamos a empezar por la primera. Las enfermedades transmisibles emergentes. Habéis visto que he puesto dos módulos muy diferenciados. Emergente y enfermedades vinculadas a la pobreza, que luego veremos cómo lo distingo. Estos procesos emergentes, ¿alguien me sabe decir algún proceso emergente? COVID-19, lo habíamos dicho. Mirad la parte de abajo de la diapositiva. SIDA fue emergente en su tiempo. Los West Nile, la fiebre del Nilo Occidental, fue emergente en su tiempo. La influenza aviar, la gripe aviar, que se llamaba, que está ahora dando muy fuerte porque ha dado, bueno, muchas cosas, ¿no? Eso han sido enfermedades emergentes. El SIDA ya no es emergente, es una enfermedad que está establecida en nuestros parámetros occidentales y de otros países como una enfermedad en nuestro entorno crónica, pero en su momento fue emergente. Estas enfermedades emergentes, ¿en qué se caracterizan? Que son procesos bruscos, de aparición brusca, con una diseminación difícil de predecir. No hay parámetros para definir cómo esos procesos van a... Todo depende, vamos a ver, las enfermedades no son todas iguales. No es lo mismo un retrovirus con coronavirus, no es lo mismo una bacteria que un parásito o que un virus transmitido por mosquitos o por una garrapata, que un virus que se transmite por contacto cercano. Hoy no vamos a hacer una lección de microbiología ni de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero en cualquier caso, surgen de repente, no sabemos cómo se van a diseminar, no son inesperados. Las pandemias ocurren y sabemos que ocurren de forma natural y que van a ocurrir. Y después de COVID-19 va a haber otra. Será gripe, será otro coronavirus o será otra cosa. Pero van a ocurrir y no tenemos que vivir con miedo. No tenemos que vivir con miedo. Son mucho más frecuentes de lo que pensáis. Una pandemia es simplemente un indicativo de una extensión global de un proceso. No indica ni gravedad, no indica ninguna otra cosa. Y es verdad que en los últimos tiempos posiblemente aumentan en su periodicidad. Los espacios cada vez son más cortos para que aparezca una pandemia nueva, porque las costumbres sociales, los modos de comportamiento de las sociedades van cambiando, sin más. Y eso hace que, como nosotros cambiamos nuestros hábitos alimenticios, nos movemos mucho más, invadimos más el entorno silvestre, pues las cosas surgen de otra forma y de una forma más frecuente. Acordaros de estos. El SIDA os parecerá muy antiguo, pero sigue aquí. La fiebre del Nilo Occidental, el West Nile, sigue con nosotros. Es más, está ampliando su gravedad y su modo de actuación. El síndrome agudo respiratorio severo es el predecesor del COVID-19 por SARS-CoV-1. La influenza, la gripe aviar, muchas cosas. El MERS es el síndrome, fijaros, virus influenza, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Nosotros llevamos dando clases de estas cosas, Sonia, Lucía y todos los que nos dedicamos a estas cosas, y siempre decíamos que la próxima pandemia, hace muchos años, y ahora lo diré, iba a ser por un virus influenza, un virus gripe o un coronavirus. Y iba a ocurrir, y ocurrió. No sabíamos cuál iba a ser, ni cómo iba a ser de grave. Bueno, fijaros, ¿qué tienen de característica estos procesos emergentes? Estas enfermedades que o bien, una enfermedad emergente es aquella que o bien aparece bruscamente de nuevo, que no conocíamos, o aquella que extrapola sus límites geográficos y aparece en otro lugar, o bien aparece en otra especie en la que no se conocía. Eso es una enfermedad emergente. Aparece de nuevo, no lo habíamos descrito nunca, COVID-19, SIDA, o bien, imaginaos una enfermedad que está restringida, vamos a poner un ejemplo español, a las Islas Canarias y de repente pasa a la península, esto sería emergente, o una enfermedad que estaba en las vacas y da el salto al ser humano. Eso es una enfermedad emergente, normalmente, ¿no? El 70% de esas enfermedades tiene una base animal, tiene un reservorio animal. Esa es la clave. El 70% de los procesos que emergen hoy día tienen una base animal.
Es decir, son zoonosis, que era lo que había dicho la directora hace un segundito. Son zoonosis. Y las zoonosis son aquellos procesos o aquellos patógenos que comparten los animales y el ser humano. Y su transmisión es bidireccional. Nosotros podemos infectar a los animales. De hecho, cuando vamos a visitar a los gorilas, tenemos que o bien llevar mascarillas o hay un riesgo de que transmitamos virus respiratorio y estas cuestiones. Fijaros, de toda esta panoplia de iconos que he puesto aquí, no sé dónde lo he puesto, aquí en algún lugar estará, el murciélago como un gran reservorio de patógenos. Tiene que estar el murciélago ahí, ¿no? Aquí tenéis a dos, ¿no? Esto es una fuente de riqueza, de diversidad de patógenos que emergen cuando ocupamos su espacio. Ahora hay unas minas en China donde ha habido infecciones porque hay unos mineros que se han encontrado con una población de 10.000 murciélagos. No sabemos lo que estará pasando por ahí. El dromedario, del murciélago pasa al dromedario, pasa a los caballos, y de eso da un salto al ser humano. Los virus se adaptan, se multiplican, se mutan y se adaptan a otras especies. Eso es una enfermedad emergente. ¿Hay que matar a todos los animales? Hombre, no. Simplemente tenemos que cuidar y no invadir sus espacios. Porque este señor que me está diciendo que me calle y no diga tonterías era Charles Darwin. Siempre se dice el mito de que Darwin dijo que nosotros proveníamos del mono. No es cierto. Lo que dijo es que éramos monos. Y por lo tanto, como monos, como animales, compartimos muchísimas genes con los animales, hasta con el plátano, y por lo tanto somos susceptibles a compartir patógenos. Esa es la realidad. Y tenemos que vivir con esa realidad. Nosotros compartimos patógenos con los animales y por lo tanto somos susceptibles a vernos infectados por patógenos que tienen un reservorio animal. ¿Por qué surgen estos procesos emergentes? Pues muy fácil, porque nada es neutro, porque cualquier acción que hagamos tiene efectos en estas cuestiones. Fijaros, este es un esquema mucho más bonito que el que hizo Daszak y colaboradores en Science en el año 2000. Nosotros tenemos esta triada, donde estamos el ser humano, los animales domésticos y los animales salvajes. Que vivimos en un equilibrio inestable, pero en un equilibrio. Cualquier acción que hagamos aquí, imaginaros invadir zonas que están ocupadas por animales salvajes, cuevas donde están los murciélagos o cualquier otra cuestión, puede hacer que estos patógenos que compartimos, pues al final se traspasen de uno hacia otro. Si nosotros intensificamos, es que no sé muy bien, perdonad, intensificamos la producción ganadera, forzamos a los animales a producir más, son más susceptibles a que seleccionemos algunos patógenos que luego por su propio consumo pasen al ser humano. Obviamente los animales silvestres y los animales domésticos comparten muchos espacios y el reservorio salvaje puede pasar, o silvestre, puede hacer que pasen patógenos de nuestros animales salvajes o silvestres a los domésticos y de los domésticos a nosotros, al ser humano. Cada vez que nosotros vamos a pasear al campo, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay una gran prevalencia de rabia, te puedes encontrar con un mapache que tenga rabia o cualquier otro animal y que te muerda porque te altere el comportamiento. Y entonces estamos invadiendo una zona donde hay una serie de patógenos que nosotros normalmente tenemos controlados. Pero lo que no dijo Daszak y colaboradores, aunque sí estaba en el texto, que aquí hay que incluir muchas más cosas. El medio ambiente, que lo ocupa todo. Es decir, si nosotros, este cambio, este aumento de la temperatura global, hace que vectores como los que trabaja Sonia, garrapatas en este caso, mosquitos, flebotomos, y perdona si digo alguna barbaridad, Sonia, tengan una mayor actividad durante todo el año, mucha más actividad, estén en zonas mucho más al norte y además estén a mayor altura. Los patógenos de los que estos vectores transmiten, es más probable que nos encontremos con ellos. Así de claro. Sonia, vas a dar una charla además, lo sabía, ¿eh? Muy interesante, es una cosa con la que yo salgo siempre echándome Zotal y estas cosas por encima, ¿no?
el medio ambiente, queramos o no queramos, estamos haciendo que haya mucho más patógenos, más prevalencia. La casa de campo está llena de garrapatas, hasta arriba de garrapatas, y son portadoras de algunas bacterias o virus que pueden ser peligrosos. Es lo normal. No debemos asustarnos. La naturaleza es así. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, como pasa en toda la vida y en todas las especies. Y tenemos que ver con naturalidad estas cuestiones. Hay que prevenir, hay que trabajar, hay que curar, todo lo que queráis, ¿vale? Pero no solo estaba en esta triada y el medio ambiente, sino que también están los patógenos. Los patógenos evolucionan. Cuando nosotros nos ponemos una vacuna, desarrollamos una respuesta inmune frente a esa vacuna. Cuando nosotros inmunizamos animales, estos animales desarrollan una respuesta inmune frente a esa vacuna. Cuando usamos antibióticos, intentamos controlar algunas bacterias. Cuando usamos antivirales, intentamos controlar virus. Al final, lo que hacemos con eso es seleccionar variantes de esas bacterias, virus, parásitos, que escapan de esa respuesta inmune o de ese tratamiento. El patógeno evoluciona, no porque quiera escaparse de nada. Los patógenos no son inteligentes, pero seleccionamos aquellas variantes que se escapan. Cuanto más les presionamos, más variantes seleccionamos que son, digamos, su evolución es favorable para escaparse de esa presión inmune y de tratamientos que tenemos. Por lo tanto, 3 grupos: el ser humano, animales domésticos, animales silvestres, el medio ambiente y los patógenos. Y os voy a poner un ejemplo muy claro de cómo una intervención humana hizo que surgiera una enfermedad que no conocíamos. 1998, en Nipah, en Malasia, murciélagos. Los murciélagos son los grandes valedores de la diversidad genética, de patógenos. No son patógenos para ellos, algunos lo pueden matar, pero normalmente tienen mucha diversidad en su tracto digestivo principalmente y en otros lugares. Murciélagos, vivían tan panchos. Y no se le ocurrió a un individuo o varios individuos más que poner una granja de cerdos en una zona en la selva donde había murciélagos. Las granjas de cerdos de esa zona no tienen la bioseguridad que tienen nuestras granjas occidentales, sino que son accesibles a los murciélagos, que van a alimentarse de los alimentos de esos cerdos. Los murciélagos tenían un patógeno determinado que se llamó luego virus Nipah, que pasó de los murciélagos a los cerdos y de los cerdos al ser humano. Fijaros, un hecho tan no sé, fácil como instalar una granja donde no debía y sin las medidas de bioseguridad. Y esto se reflejó. Se tuvieron que eutanasiar, sacrificar miles y miles y miles de cerdos. Hubo muchos casos graves en seres humanos y se vio reflejado, y os recomiendo que la veáis para ver cómo se trata con un virus emergente, una película que se llama Contagio. Esa película es muy entretenida, no es muy literal, y además Gwyneth Paltrow se murió, la pobre. Viene a ser más o menos cómo se debería trabajar cuando surge un proceso emergente de este tipo. Está muy bien reflejado. Y básicamente es lo que ocurrió con el virus Nipah. Eso es para que veáis. Un hecho tan sencillo, tan simple, tan tonto como poner una granja donde no hacía falta. Imaginaros con otras muchas cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida, nuestra actividad como personas, ¿no? Como sociedad. Mirad, si esto os pongo, esto sería más o menos cómo trabajaría, cómo sería una pandemia, cómo se iniciaría una pandemia. Es verdad que en vez de ponerlo en China, como en COVID-19, lo he puesto. Esta es una imagen que está disponible en Internet, en Europa. Esto sería cómo se distribuiría. Básicamente lo que pasó con COVID. Poner el foco en China, en Wuhan, dar el salto a Alemania, que fue el primer caso en Europa, y a partir de ahí una cuestión. Si os pongo, esto sería más o menos como es una pandemia. Repito, pandemia es extensión en el territorio, no significa gravedad. Es verdad que el CDC sí que pone unos extensión y gravedad, pero la OMS solo habla de extensión. Si os pongo esta, ¿qué os parece? ¿Es parecida? Si es parecida, ¿no? ¿Sabéis qué es esto? Los vuelos diarios, la conexión por vías aéreas en el mundo. En amarillo y naranja las más intensas, en azul, blanco las menos frecuentes. Los virus,
Las bacterias se transmiten por avión. Nosotros, si yo voy a China, como estuve hace no mucho, yo me llevé mis patógenos. Ya los dejé. Y volví con otros, digo yo. Pero es que en veterinaria pasa igual. ¿Sabéis cuál es el ave migratoria mayor del mundo? El pollo de 7 días, que viaja en barcos y en aviones y en camiones. Y los pollitos van con sus virus y sus bacterias. Nos movemos mucho. Ahora os diré lo que os cuenta. Lo que nos dijo COVID-19 es que nos movemos demasiado. En 24 horas, yo cuando estuve en Pekín, hace una semana, ¿no? Y estuve 3 días. Y lo que me traje, lo dejé allí y me volví con otra cosa. Es así. Y la vida es así. Pero eso que nos dice que, fijaros, yo no sé si lo tengo puesto después. ¿Qué nos ha enseñado COVID-19? Una enfermedad emergente que no conocíamos por un coronavirus. 1, que nos movemos muchísimo. 2, que somos muy viejos, muy mayores. La sociedad europea, la sociedad occidental es muy mayor y somos muy sensibles a este tipo de cosas. Yo ya tengo el sistema inmune, que bueno, comparado con el de la alcaldesa, es un sistema inmune de momia. O sea, es verdad, yo tengo una... Es que era muy jovencita, alcaldesa. El sistema inmune se va deteriorando poco a poco. Y además luego, cuando somos mayores, los juntamos a todos en una residencia. O si son niños, en una guardería. Las personas que tienen el sistema inmune más deteriorado y el menos desarrollado, los bebés, todos juntos. ¿Con lo que pasa? Que cuando entra el problema, se extiende. Eso nos ha enseñado muchas más cosas, pero ya hablaremos luego de eso si da tiempo. Fijaros lo que significa, ¿eh? En 12 horas yo estoy al otro lado del mundo. Y sin síntoma ninguno, yo no tendría ningún síntoma, puedo estar portando el patógeno a esa otra zona del mundo. En 12 horas, ¿eh? El viaje a Pekín o a Wuhan. ¿Se acuerda de Wuhan, no? Sí, pues ahí voy a ir yo dentro de un par de meses. En 12 horas yo estoy en el otro lado del mundo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Vale? Esto no es nuevo. ¿Os fijáis esta imagen? También es relativamente parecida, ¿no? Esto es 1917. ¿Sabéis lo que pasó en esa época? Había una guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. En el 18, ¿qué pasó? La gripe española, mal llamada gripe española. ¿Qué ocurría entonces? Que hubo un flujo. Estos son las compañías de barcos de vapor. Las líneas de barco de vapor de 1917, que en el 18 no creo que hubieran cambiado demasiado. ¿Sabéis la de cientos de miles de soldados que bajaban desde este continente hasta este? Donde llegaban a una zona donde estaban inmunosuprimidos, lleno de parásitos, de frío, de miedo, estresados. De hecho, la gripe española famosa se originó en Estados Unidos en una campo militar. Y fue en el año donde se escribió por primera vez la gripe de los cerdos. El ser humano pasó el virus de la gripe a los cerdos. Fijaros, ¿eh? Pensamos que los animales nos pasan a nosotros. Es bidireccional. En ese tiempo se movieron miles y miles y miles de soldados de ida y vuelta, en unas condiciones tremendas, y centenares de miles de ganado, desde Uruguay principalmente, Argentina, Brasil, para abastecer caballos como elementos para la guerra, que también llevaban sus patógenos. ¿Te acuerdas? En esa época se habló de la gripe aviar H1N1, pero fue la primera vez que se describió, en veterinaria ya lo habíamos hecho, donde Listeria monocytogenes se transmitió por vía alimentaria a los seres humanos. En veterinaria ya lo sabíamos hacía tiempo. Ahí. Bueno, luego no es tan nuevo. Ahí lo que ocurría es que era mucho más lento. Ahora todo es muy rápido. No vivimos bien. Todo es exageradamente rápido. Bueno, y estas enfermedades emergentes obviamente tienen un componente sanitario. Las personas, los animales se enferman y muchos mueren. Pero también tiene un componente claramente, sanitario, porque hay pérdida productiva, tenemos que vigilar, o sea,
hay un componente económico. Si pensáis que el desarrollo de las vacunas para COVID-19 fue gratis, no, costó muchísimos millones. De hecho, la vacuna española costó pocos millones para lo que se gasta por ahí y no ha servido para nada. Pero solo por vigilar, por el tratamiento, la hospitalización, el intentar erradicar este tipo de procesos, cuesta muchísimo dinero. Ahora mismo hay centenares de miles de personas en todo el mundo controlando qué está pasando por ahí. Veterinarios, médicos, biólogos, matemáticos, haciendo estadísticas, muchas personas trabajando, vigilando, mirando qué está pasando. Y eso cuesta muchísimo dinero, coordinación. Pero sobre todo, fijaros lo que pasó con COVID-19. Nos confinaron. ¿Sabéis lo que se perdió en eso? Se perdieron miles y miles y cientos de miles de millones. Mirad, esto es más o menos la estimación de lo que cuesta una enfermedad transmisible. Para los veterinarios, la fiebre aftosa, que lo ha dicho antes Maripaz, para nosotros es el icono de la enfermedad. Es una enfermedad que no afecta al ser humano, solo a los animales ungulados, y que cuesta millones controlarla. Millones y millones. De hecho, un brote que hubo en el Reino Unido por un escape en un laboratorio que fabricaba vacunas costó 30 billones de euros, billones americanos, 300.000 millones, o como sea, 400.000, no me acuerdo exactamente los datos. Pero fijaros, pensando los veterinarios que la fiebre aftosa era lo más importante, resulta que el SARS, que es aquel predecesor del COVID-19, fue la que más costó en su tiempo. Si ahora hacemos las cuentas de COVID-19, sería esto. Es imposible de estimar lo que costó COVID-19. Paralizó el mundo. Lo paralizó. ¿Acordad? Lo hemos vivido todos, ¿eh? Afortunadamente lo hemos vivido. Algo, hombre, tanto Lucía como Sonia, llevamos tiempo diciendo que va a ocurrir esto. A mí cuando empezaron los primeros casos en Alemania y en Italia, donde decían que no iba a haber más que 1 o 2 casos, todos sabíamos que iba a haber miles de casos, cientos de miles de casos, millones de casos en el mundo. Jamás pensé yo que iba a tener ese impacto. Nunca. Jamás. En el peor de los escenarios, jamás pensé que iba a paralizar el mundo y que iba a morir tanta gente. Que ya veremos luego que es menos gente de lo que pensamos, ¿eh? Son muchísimos, pero menos. Bueno, vamos avanzando. Vamos muy mal, ¿no? De tiempo, supongo. Al final nosotros pensamos que somos los más afectados. Siempre, 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 por estos procesos, los más afectados son los más desfavorecidos. Siempre. Estamos pensando que aquí se murieron miles de personas, cientos de miles de personas en el mundo. Los más perjudicados siempre son los más pobres. Siempre. Y es que hay una componente que nunca o se valora muy poco, que es ese componente social de la enfermedad. Nosotros siempre pensamos, y perdón que me repita tanto, que nosotros siempre, el mundo, el universo, están mirando todos los marrones de patógenos para echárnoslos en Madrid, en San Lorenzo del Escorial y matarnos a todos. Y no es verdad. Nosotros vivimos muy bien, tenemos un sistema sanitario con nuestras quejas y nuestros problemas inmejorable o difícilmente mejorable. Tenemos unas condiciones de salud que no tienen en otros lugares. Hay obviamente una producción social de la enfermedad. La enfermedad no solo depende del virus, del patógeno, de los animales, sino que hay un problema asociado a la pobreza, a la desigualdad, que obviamente impacta en la distribución y la severidad de esa enfermedad, ¿no? Y acordaros, muchas enfermedades, no solo el ser humano, sino también los animales, tienen un impacto en las familias terrible, terrible, pero terrible, que puede romper la viabilidad de poblaciones de algunas zonas. La pobreza obviamente da lugar a la enfermedad y la enfermedad provoca pobreza. En ese círculo perfecto y vicioso
del que es tremendamente difícil de salir mientras sigamos pensando que los más perjudicados somos siempre nosotros. Esto es algo que no se va a romper nunca si seguimos así. Perdona, mira, ya pasamos al segundo capítulo. Ya hemos pasado uno, nos quedan 3. Pero los 2 últimos son muy cortos. ¿Hay enfermedades vinculadas a la pobreza? Obviamente sí. Hay enfermedades que jamás tendremos en nuestro entorno social o que si entran vamos a poder controlar con mucha facilidad. Nos pongamos como nos pongamos. Y veréis que en la literatura se habla de enfermedades tropicales desatendidas. Creo que eso es demasiado restringido, porque además es tremendamente denigrante. Hablar de enfermedades tropicales es marcar una zona, una serie de sociedades. Es como si hablas de fiebres africanas, que West Nile estaba allí. Es absolutamente denigrante y marca una serie de sociedades, cuando para las enfermedades no hay fronteras. Nosotros estamos separados de África por 30 kilómetros. De hecho, cuando veis esas nubes de arena que llegan de África, del Sáhara, ahí hay mosquitos que llevan patógenos. Que aquí tenemos enfermedades hemorrágicas como el Crimea-Congo. Que no, es que la gente se piensa que nosotros, como estamos en España, como somos de la Unión Europea, estamos libres de todo esto. Es mentira. Los patógenos vienen con el viento, o con las aves migratorias, o con los barcos, o con el avión. Y por lo tanto, el pensar que nosotros podemos controlar nuestro mundo es simplemente mentira. Y si no trabajamos en África, en Asia, en los países que lo necesiten, en Latinoamérica, en las zonas que necesitan más de un apoyo de investigación, jamás solucionaremos estos problemas. Y aunque lo hagamos, difícilmente lo solucionaremos. Por eso, en vez de enfermedades tropicales desatendidas, que son unas 20 y tantas, que están en la OMS, que podéis ver cuáles son, podemos hablar de enfermedades transmisibles desatendidas. Porque lo que hoy es importante en África, pasado mañana es importante aquí. Y mientras sigamos con esos anteojos puestos, esas anteojeras, ¿no?, que tienen los caballos, no veremos más que hacia adelante y no veremos a los lados, que es donde estamos trabajando. Estas enfermedades además pueden producir exclusión, rechazo, culpa. Las personas se sienten culpables de enfermar en ciertas sociedades y degradación. Por lo tanto, producen estigma, estigmatizan. Enfermedades como algunas úlceras, como la lepra, estigmatizan. Y cuando una persona está enferma con ciertas enfermedades, su sociedad no es que la excluya, es que esas personas se van, para no significar un problema. Mirad, esto es lo que se llama en inglés neglected diseases. Enfermedades desatendidas, ignoradas, olvidadas, llamadlo como queráis. Y además, y aunque vosotros este término lo conocéis, pandemia, os suena, ¿no? Lo hemos hablado. Sindemia sonará un poquito menos, ¿no? En estos lugares de los que estamos hablando, cuando aparece una enfermedad nueva, nada es nuevo en esta vida, ¿eh? Los virus están ahí, simplemente que aparecen o varían o lo que sea, nada es nuevo. Cuando os digan, esto es nuevo, no es nuevo. Simplemente habrá variado o lo que sea, ocupa nuestro lugar. Sindemia es cuando un proceso entra en una zona y, digamos, se une a otra serie de procesos que están ahí, que son acumulativos, que producen mucho más dolor, mucha más muerte, mucha más pobreza. Nosotros aquí, cuando entró el COVID, solo nos preocupábamos por COVID. Cuando entran en algunas zonas, se tienen que unir a tuberculosis, a malaria, a un montón de enfermedades. Y eso es un problema muy grave. De todas maneras, y por quitaros un poquito de presión, que creo que hoy de aquí no dormís, ¿eh? Cuando yo me acuerdo que vi una entrevista a creo que era un investigador, era médico, creo que era congoleño, creo. Le preguntaron, bueno, el COVID y tal, aquí nos morimos de otras cosas. Ten en cuenta que la población media en Kampala, la edad de la población en Kampala son 20 años, en Londres son 40 y tantos. Esa gente que se ha enfrentado a múltiples parásitos, patógenos, virus, tiene un sistema inmune brutal. Y el coronavirus es un problema menor, pero que se une a sus múltiples problemas sanitarios, digamos, de muchos tipos. Bueno,
¿Qué diferencias hay? ¿Todas las enfermedades desatendidas son iguales? Obviamente no. Son todas muy diferentes. En su epidemiología, en su distribución, en los modos de transmisión, en la morbilidad, es decir, a cuánta gente afecta, en la mortalidad. Y desde ese, digamos, egocentrismo europeo, occidental, nos hemos centrado en las tres grandes: SIDA, tuberculosis y malaria. Y hemos establecido unos parámetros que seguramente son inalcanzables. Queremos controlar estas tres en el 2030, está en los objetivos ODS. Seguramente es inalcanzable, pero al centrar tanta atención en estas tres, que son tremendamente relevantes, hemos olvidado a otras enfermedades, que son las que matan todos los días, producen enfermedad todos los días, etcétera, etcétera. Pero es que lo más normal es que haya muchas personas que tengan SIDA y tuberculosis y malaria. Ahora os pondré algún dato en el futuro. Malaria mata un poquito menos ahora, 500.000 de personas al año. Veremos los datos de luego, ¿eh? Pero también tienen factores comunes. Están fuertemente ligadas a la pobreza, afectan principalmente a poblaciones tropicales y subtropicales, no se extienden de forma rápida, por tanto están constreñidos a algunas regiones. Y claro, ¿qué hacemos nosotros? Es su problema. Ocasionan estigma y discriminación, como habíamos dicho, tienen una carga social y económica brutal en ciertas poblaciones, en ciertas, sobre todo poblaciones rurales, aisladas, donde hay casos a problemas graves. No prestamos ningún tipo de atención a la investigación y al desarrollo de sistemas. No interesa, porque muchas veces son pocas personas las que se ven afectadas durante mucho tiempo y son muy graves, pero no va a dar un rendimiento económico. Ojo, eso pasado mañana puede pasar aquí a Occidente, ¿eh? Cuando se vaya adaptando el patógeno. Y además lo más triste de esto es que hay métodos muy económicos y ya desarrollados para poderlo controlar. Fijaros, si os digo la rabia, ¿os suena la rabia de algo? La rabia, que aquí vacunamos a nuestras mascotas todos los años. No haría falta vacunar todos los años, pero muchas mascotas es el único momento del año en que va a haber un veterinario y donde detecta si tiene diabetes, si está obeso, si tiene problemas en los oculares, en fin, un momento, es una cuestión ya más de salud del animal. ¿Creéis que la rabia que hay vacuna desde la época de Pasteur, luego hablaremos de Pasteur, mata gente? Mata a 70.000 personas al año. Y hay vacuna, barata, asequible. Si dedicáramos todo el dinero que dedicamos al tratamiento de las personas que han sido mordidas por un perro o un animal silvestre, erradicaremos la rabia proporcionando vacunas, quiero decir, erradicaremos la rabia en 20 años. Y mata a 70.000 personas al año. Eso es muy grave, ¿eh? Como nosotros no lo tenemos, no nos preocupa. ¿Hay un vínculo entre las enfermedades transmisibles desatendidas y las emergentes? Obviamente sí. Fijaros, esto seguramente os sonará por algo que ocurrió en este país. ¿Vosotros os acordáis que trajimos a 2 misioneros que tenían ébola? ¿Os acordáis? El ébola, normalmente las variantes de ébola, porque hay muchos tipos de ébola, están en la parte de África Central. Entre el año 2014 y 2015 apareció en la parte noroccidental de África, por primera vez en la historia. Y no estaban acostumbrados a este virus, no sabían cómo tratarlo. De hecho, hubo poblaciones donde murieron el 100% de los sanitarios. Fijaros, murieron 11.310 personas. Podríamos hablar mucho de este proceso, ¿eh? Es un proceso emergente, porque aunque estaba en África, apareció en otro territorio. El problema de esto es que todas las sociedades de esa zona dedicaron todos sus esfuerzos a controlar esta epidemia. ¿Qué pasó? Que se desatendieron otros procesos, malaria, tuberculosis, y seguramente murieron tantos o más por otros procesos que estaban más o menos controlados, que los que murieron por ébola. Fijaros lo que supone la desatención a o los esfuerzos
de ciertos países que no están preparados para hacer estas cosas. Y esto lo podemos unir, os he puesto un ejemplo de ébola, pero lo podemos unir a COVID-19. En COVID-19 afecta siempre más a los desfavorecidos, siempre, mucho más. Lo primero porque afecta a zonas o personas o grupos sociales donde hay muchos problemas persistentes. Hambre, parasitosis, enfermedad en general, difícil acceso a vacunas, un montón de cuestiones, ¿no? Fijaros, en 2021, os acordáis de esa época, ¿no? Con COVID-19. Entre 18 y 25 millones de niños no recibieron ni una sola dosis de vacuna. Hay un programa mundial de vacunación para las principales enfermedades en niños. 25 millones de niños no recibieron vacuna. ¿Qué significa eso? Que esos procesos se van a elevar rapidísimamente. En tuberculosis, una enfermedad gravísima y donde Lucía de Juan, la vicerrectora, es una de las grandísimas expertas en tuberculosis bovina, pero que es una zoonosis también. Pero en tuberculosis humana se restringieron tanto las capacidades que falta diagnóstico y comunicación. ¿Qué va a pasar con tuberculosis? Y ahora hablaremos de ella, que va a subir muchísimo en los próximos años, seguro. Pero esto afecta también a los países desarrollados. Hay países que dejaron de hacer sus vacunaciones, su seguimiento, la prevención, porque dedicaron todos sus esfuerzos a un único virus, a una única enfermedad. Es posible que solo veamos sus efectos en los próximos años, en algunos procesos. Por lo tanto, hay conexión. Mira, esta es la lista de enfermedades olvidadas. Yo llevo dando charlas sobre esto, no sé, 30 años. Este lado aquí no lo he cambiado ni un solo proceso, ¿eh? Rabia, os he hablado de la rabia hace un segundo, la brucelosis, la leishmaniosis, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la fiebre Q, no lo he cambiado. Estos son enfermedades desatendidas absolutamente. Ojo, ¿os acordáis la que se montó con ébola en España, no? Que se murieron dos sanitarios, dos misioneros, perdón, y se infectó una enfermera. En realidad fueron dos, pero se supimos de una. Es una enfermedad hemorrágica, ébola, lo sabéis, ¿no? La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es endémica aquí, ¿eh? Y se mueren, y es tan hemorrágica como la otra, se transmite por garrapatas, y se mueren una o dos personas, o 3 al año, o 4 al año. Muy localizado en Ávila estas cosas, porque si no, no vamos a decir dónde, te voy a contar a ella. Es decir, fijaros cómo por un puñetero caso, donde afortunadamente sobrevivió, se montó la mundial. Acordaros de Excalibur, ¿eh? No vamos a hablar de Excalibur, no, hoy no. Otro día os doy otra charla de Excalibur. Se muere por una enfermedad similar, no tiene que ver, pero es hemorrágica también. Se mueren varias personas al año y no pasa nada. Fijaros lo que es la percepción de la sociedad, ¿eh? Y está aquí, cuando salgáis al campo, ojo con las garrapatas, ¿eh? Lo puedo decir eso. A la charla, tenéis que venir a la charla de Sonia. Pero fijaros, luego están las otras, las mediáticas. Hablamos de MERS, de SARS, de influenza aviar, de no sé qué, no sé cuánto. Y prestamos muchísima atención, está todo el día en los medios, está todo el mundo hablando, salen los telediarios. Y ya os podía poner un ejemplo de esto. Pero fijaros, las que son mediáticas, las que son llamativas, esto es absolutamente cambiable. No sé si es esa palabra, supongo que sí, ¿no? Lo que hoy es aquí olvidado, pasado mañana aparece aquí, ¿eh? Y ya está. Y no nos vamos a enterar hasta que empiecen los primeros casos, empiezan a emerger casos. Eso es lo natural y no pasa nada. Tenemos que estar atentos, prevenirlo, tener tratamientos, tener prevención. No pasa absolutamente nada. Pero no pensemos que lo que pasa en Asia, ya lo habéis visto con el ejemplo del COVID, ¿no? En un puñetero laboratorio en Wuhan, la que se montó. Y más que van a venir, ¿eh? Muchos más que van a venir. Vosotros habéis vivido no solo la pandemia de COVID-19, 19, le he quitado 2 años. Habéis vivido todos pandemias de gripe, ¿eh? Y no pasa nada. Algunos se mueren, pero yo os digo que eso es lo natural. Ahora no toleramos que podamos morir en Occidente, pero es lo natural. Y tenemos que vivir con esa perspectiva.
Nos puede salir una teja, nos podemos infectar, nos podemos morir y somos poco tolerantes. Bueno, y es que las comparaciones no son odiosas. Mirad, en la gripe aviar que ahora está pululando, además es un virus que la gripe aviar, la variante, la influenza aviar, la gripe aviar. La variante H5N1 es como la matrícula que ponemos a los virus por las propiedades antigénicas de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Habéis visto, H1N1 es el que causó la gripe española. Pues este virus, en los años, bueno, de 2003 a 2011, hubo, digamos, una crisis sanitaria global y empezamos a comprar vacunas frente a ese virus y antivirales que sabíamos que no servían para nada, por unos casos de personas que además en algunas zonas de Asia, el primer caso en ser humano se detectó en Hong Kong en 1998. Algunas personas que vivían íntimamente ligadas a la producción de gallinas, es decir, estaban en el gallinero, y son virus que no nos afectan en principio tal como están al ser humano. Le cuesta mucho infectar al ser humano, porque nuestros receptores están aquí abajo. Las aves están aquí arriba y además se excretan por vía digestiva. Pero las personas que dormían con las gallinas pues tenían tanta cantidad de virus que algunos se infectaban. Gastamos miles de millones en Occidente para esa pandemia que se iba a crear. Fijaros, de 2003 a 2021 ha habido 862 casos y 455 muertes. Terrible. Tuberculosis. Tuberculosis, una bacteria, no es un virus. Es una bacteria que conocemos desde la época de los faraones. Hay momias con lesiones tuberculosas. En 2023, es decir, hace 2 años, son los últimos datos de la OMS, 1,25 millones de muertos. Seguramente serán más, ¿no, Lucía? Puede ser. Está bajando, ¿eh? Se están haciendo las cosas bien. Pero hay 10,8 millones de casos nuevos. Ha pasado de nuevo a ser la enfermedad transmisible más extendida o que más casos causa. Lo he leído hace poquito. Más casos causa, más muerte ocasiona en el mundo. Una bacteria. Fijaros, 455 muertes, 1.200.000 y pico este año, el año pasado. Este año será un poquito menos, pero ha habido años que han matado 3 millones, en el pasado muchísimos más. Y sin embargo, ¿de qué nos preocupamos en Occidente? De estas. Estas no nos interesan, porque aquí está muy controlado. Aquí no hay muchos casos de tuberculosis. Pero lo que más preocupa son la tuberculosis multiresistente. Son que hay algunas variantes, y me corregirá Lucía, que son resistentes a todos los fármacos para el tratamiento de micobacteria en tuberculosis. Y de hecho, en el mundo, solo 2 de cada 5 reciben tratamiento. Luego hay 3 personas que pueden estar extendiendo esas variantes multiresistentes. Y sin embargo nos centramos siempre en otras cuestiones. Ya voy avanzando, ya vamos por el 3er capítulo, ¿eh? Nos queda ya... Fijaros, ¿cómo se lucha contra todo esto? Con ese concepto que conoceréis bien vosotros de One Health, una única salud. Una salud que incluya la salud pública, es decir, con el ser humano, la sanidad animal y la salud medioambiental. Ese es el concepto que surgió hace no tantísimos años. Fijaros, este concepto de One Health surgió en el año 2007 por un editorialista, es Enric, de Science, donde hablaba, estamos acordados del año, 2007. Yo ya había nacido. Estaba en la carrera casi. Donde abogaba por esta unión de esas 3 saludes, sanidad, salud y salud, ¿de acuerdo? Fijaros, esta unión One Health, de esta mezcla de esas 3 sanidades o saludes, para mí, como veterinario y como investigador en estas cuestiones de enfermedades transmisibles, se queda absolutamente corta. Esto nos lo ha enseñado COVID-19. Es claramente insuficiente, porque COVID-19 nos ha obligado a percibir o a mirar en que o conocemos las sociedades en que vamos a aplicar ciertas medidas o no sirve para nada. Si yo os digo a vosotros que os tenéis que confinar y no estáis por la labor, va a ser un fracaso. Además, obviamente afectó
a nuestra economía. Fue una ruina de enfermedad. Además, hubo cuestiones hasta éticas. ¿Por qué a mí con 60 años me van a vacunar primero que a personas jóvenes que tienen toda la vida por delante? Desde que yo, pasado mañana, me voy a ir al otro barrio. Y muchísimas más. Es decir, conculcaron nuestro derecho a movernos. Luego necesitamos personas especialistas en legislación y otras miles de cuestiones. Por lo tanto, yo he acuñado hace tiempo, y nadie me hace caso, porque no pinto nada, que tenemos que hablar de One Health 2.0, donde no solo hay que implicar a personas especialistas en salud pública, en sanidad animal y sanidad medioambiental, sino también a economistas, psicólogos, sociólogos, filósofos, expertos en ética, tecnólogos y un montón de cuestiones. One Health implica a todo el mundo, no solo a los especialistas en las 3 sanidades. Y esto es latín, ¿eh? ¿Os suena de algo? No hables con vuestra familia de este tema, ¿no? No hables en la corporación tampoco. Higia pecoris salus populi. Este es el lema de los veterinarios de España desde los años 50, del siglo pasado, porque en este no hemos llegado todavía. Es la salud de la población mediante la higiene, la sanidad de los animales. Esto es One Health. Y estaba definido no en 2007, sino en 1950. Eso es muy de veterinaria, es muy nuestro. Es muy nuestro. Fijaros, aquí había una serie de impresiones. Estamos hablando de 1999, antes de 2007. Una serie de impresentables, Víctor Briones Dieste, este que es de nuestro departamento, bueno, Víctor Briones Dieste, que ahora es vicerrector de estudios, yo, Miguel Ángel Moreno, que ahora ya está jubilado, pues una persona mayor, y Lucas Domínguez, que es otro que se va a jubilar ahora. Hablamos ya en esa época, en el 99, sanidad animal, salud pública y medio ambiente, para que los sajones nos vengan a enseñar lo que es One Health. One Health lo han hecho la profesión veterinaria española desde hace décadas. Décadas, voy a decir siglos, pero décadas. No tenemos nada que envidiar a los de otros países. Bueno, y ya termino enseguidica, en lo último, que es la profesión veterinaria y la pobreza. Vosotros, fíjate, me he tenido que apañar porque siempre ponen un icono de un veterinario o una veterinaria con un perrito o con un gato. La veterinaria es muchísimo más. La veterinaria es todo esto. Es salud pública, es sanidad animal, es ética, experimentación animal, bienestar animal, medio ambiente, higiene alimentaria, me estoy inventando, yo lo que sé, mil cosas, sanidad pública, salud pública había dicho, pero un montón de cosas, producción, un montón de cosas. Nutrición. Es que puedo deciros tantas cosas. Somos una profesión, perdonad que me metan en unas cuestiones, porque muchos veterinarios no habrá aquí, al menos veo 3 o 4, pero no sé, 5. ¿Alguno más? Que levante la mano. Que levante la mano. Como ayer, sí. No vamos a hablar del Atlético de Madrid y el Real Madrid, no. Investigamos, trabajamos en tecnología, transferimos, pero no que haga una loa de nuestra profesión, que creo que es más importante que simplemente, yo tengo 2 chihuahuas, ¿esos son perros? La profesión veterinaria no se centra solo en los animales de compañía. Es una perversión que la sociedad occidental está haciendo de la profesión veterinaria. La profesión veterinaria, en algunos países, indica la calidad sanitaria del país. Si hay una buena profesión estructurada veterinaria, indica que ese país funciona, que hay una base con la que trabajar. No solo la salud pública se basa o se sostiene en la profesión médica, que es maravillosa. Los grandes países en vías de desarrollo, es decir, los que tienen una perspectiva, tienen unos servicios veterinarios extraordinarios. Y os voy a poner un país de ejemplo, africano, Etiopía. Etiopía apoyó siempre o ha apostado siempre por servicios veterinarios adecuados. Senegal lo está haciendo. Otros países no lo han hecho. Hay países que no tienen ni un solo veterinario, ni una sola veterinaria. Y eso es muy malo. Es mucho más complejo de lo que puedo contar, sería para otra charla, ¿no? Fijaros, cosas que hemos hecho. Es decir, cuando tú trabajas con la enfermedad, el que para una población rural
pequeñita, cuya vida depende del ganado, unas vacas, unas ovejas, unas cabras, unas gallinas. En algunas zonas la mayor fuente de proteína son las aves, en otras son otras cosas. Que entre una enfermedad puede destruir esa población local. Entonces los servicios sanitarios, veterinarios, lo que hacen es estructurar esa sociedad, el prevenir enfermedades, no tanto curar como prevenir. Al final, lo más barato en el mundo es prevenir. Curar es carísimo, es súper caro. Lo que hacemos de curar es lo más caro que puede haber. Tenemos que prevenir. Y para eso hay tanto medicina, en salud pública como en sanidad animal, estamos previniendo. Pero fijaros, voy a poner solo un ejemplo de, aparte de esa labor sorda, silenciosa, de veterinarios que evitan que haya enfermedades en el ganado, que las enfermedades se muevan de lado a lado, que los alimentos sean más seguros. Acordaos que nosotros hablamos de seguridad alimentaria, es que alguien tenga algo que comer. Lo que entendemos es higiene de los alimentos, que sean saludables, que no transmitan enfermedades. Bueno, estas cosas las hacen las profesiones veterinarias en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Pero fijaros, solo 2 enfermedades se han erradicado en el mundo. 2. Una humana, la viruela, por vacunación, y la segunda, la peste bovina. La peste bovina vino de Asia y entró en África con los colonos europeos. Fijaros y claro, como traían desde Asia, traían esos grandes rumiantes que eran portadores del virus de la peste bovina, a medida que iban avanzando por toda África, esas son las líneas de avance de la colonización europea, esos bueyes, esas vacas, esos rumiantes iban transmitiendo a poblaciones vírgenes inmunológicamente, de búfalos, de otros grandes rumiantes, ese virus, y eran vírgenes, no podían reaccionar. Es como nos ha pasado con COVID-19, con el SARS-CoV-2. No habíamos tenido grandes experiencias con coronavirus. Arrasó con la población de grandes rumiantes. Fijaros, en Kenia el 90% de los búfalos se erradicaron. Murieron por un virus. Eso supone un desastre local, pero sobre todo medioambiental. Desaparecieron presas para los grandes felinos y trae una serie de consecuencias graves. Esto lo podemos trasladar a otras enfermedades que trajeron con gatos y con perros domésticos, con virus de la panleucopenia felina, que se cargó prácticamente en algunas zonas a todos los guepardos, absolutamente todos. De hecho, los guepardos es una de las poblaciones genéticamente más homogéneas de grandes felinos en África, porque la gran mayoría desaparecieron y quedaron zonas muy pequeñas que han estado cruzándose entre ellas. Esto no solo es una cuestión de tener una buena vacuna, no solo es eso. Hubo un montón de trabajo previo, de profesionales de la veterinaria que trabajaron identificando las variantes genéticas, haciendo medidas de contención del virus, sacrificando animales para contener la expansión del virus, un montón de cuestiones. Pero sobre todo lo más importante fue, por último, la coordinación entre los países del continente africano. Si uno trabaja solo, no sirve para absolutamente nada. Esto es un éxito de la veterinaria. Esto trata trabajamos para erradicar la pobreza. Un virus solo ocasionó muchísima pobreza y ocasionó muchísimos problemas medioambientales. Y ahora ya, la última diapositiva del todo, la cosa va mal, ¿eh? Mirad, este señor era un químico, creo que lo conocíais, ¿no? Trabajó muchísimo con veterinarios, muchísimo. Y dijo literalmente, y no es corporativista, que la medicina cura al hombre y la medicina veterinaria cura a la humanidad. Así que muchísimas gracias. Si quieren, sí. Tú no, Alberto, tú no. Cualquiera menos Alberto. Hoy mismo ha salido el tema del
sarampión. Sí, claro. Es decir, hoy, esta tarde, hace 2 horas, Radio Nacional en España ha hablado del sarampión, del problema. Esos 25 millones de niños que no fueron vacunados es otra de las enfermedades que realmente vamos a tener, que ya estamos teniendo en España, con el problema que supone los no vacunados, no solo en España, sino en el resto del mundo. Absolutamente, Alberto. En el sarampión hay dos elementos. Es una enfermedad humana, o sea que yo no debería saber mucho, pero he leído algo. Hay una cuestión de este movimiento antivacunas en algunos países tremendamente fuerte, un error de libro. Los veterinarios somos muy pro vacunas y España, la sociedad española es muy pro vacunas, súper pro vacunas. Y eso nos ha hecho que, bueno, que los problemas, el impacto haya sido menor una vez que aparecieron las vacunas, que previamente fue igual que en todo el mundo. Y dos, hubo momentos en la crisis económica del 2008 que marcó, muchos países no tuvieron dinero o dedicaron el dinero de las campañas de vacunación a otras cuestiones. Fijaros, 2 elementos, disponibilidad económica y movimientos antivacunas. Más importante la primera, mucho más importante el que se rompa la estructura social para hacer ese tipo de programas. Han hecho que el sarampión ahora sea un problema en Europa occidental y aquí. O sea, el sarampión ha emergido, está claro. Una enfermedad que teníamos absolutamente o muy controlada, digamos, con casos puntuales. Ojo con la polio. Ojo con la polio, El virus de la polio está pululando por ahí y si nos dejamos de vacunarnos, y tenemos experiencia en amigos que lo han padecido en el pasado, en nuestro departamento hay 2 personas que tuvieron polio. Ojo, no podemos bajar la guardia. Hay que seguir vigilando. Y de verdad, la vacunación tiene problemas. Obviamente nada es neutro en la vida y hay veces reacciones que incluso pueden ser fatales. No lo dudéis, Nada es neutro, lo mismo que salir ahora y nos puede caer o ir conduciendo hasta Madrid. Nada es neutro en la vida. Pero desde luego los beneficios de la vacunación, comparado con los posibles problemas, no tienen color. Yo soy súper fan de la vacuna. Súper. Pero es un problema real. El que Alberto ha dado la clave, Es un problema real. Y el sarampión mata, Ojo, mata a los críos pequeñicos. Y ojo con la evolución de los patógenos, Hay algunos que se hacen de repente que afectan a poblaciones que no eran normales. Igual un virus que afecta a infantes, a niños, de repente puede adaptarse y afectar gravemente a personas mayores. El virus de la varicela en personas que no han padecido de niños y lo hacen de mayores puede ser muy grave. Ojo con estas cositas, Muchas gracias. Da gusto cuando se escucha a alguien que sabe tanto, que transmite las cosas tan bien y con tanta sencillez, ¿no? Hay una pregunta más por allí al fondo, no sé si... Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por tu exposición. Y yo quería saber, uno, si se sabe el origen del COVID, porque fuera de teorías conspiranoicas... Te voy a dar una idea absurdas, muy particular. Pueden ser, vamos, las dos principales que yo creo que eran más factibles científicamente, no estas pajas mentales que se hacen algunos, que son el murciélago, como has dicho, que es un gran reservorio, y dos, que el propio gobierno chino tuviera ahí un centro de investigación y se le escapara, lo crearan o tal y se le escapara. Y segundo, que sigáis luchando por la financiación, los 7 rectores de la universidad pública. Eso te lo garantizo. Lo último te lo garantizo. Mira, yo te doy mi teoría del virus, del SARS-CoV-2 2. El SARS-CoV-2 2 salió andando. Salió caminando de un laboratorio. Eso fue sin duda la perspectiva que tenemos, Lucía, me corriges, que tenemos los occidentales dentro de ese oscurantismo del gobierno chino. Y os lo digo porque está en Wuhan hace no tanto, que tenemos un convenio ahora con una formación muy, muy grande y tengo que volver en mayo, Estoy seguro que no era una manipulación genética, os garantizo que no, en mi percepción, por muchos, era simplemente que estaban trabajando con virus de murciélago y un virus de los que múltiples coronavirus que estaban trabajando, aunque teóricamente ese laboratorio tenía unas condiciones adecuadas. Ahora hay rumores de que hay otro coronavirus que están trabajando sin esas condiciones, pero bueno, ahí yo no me voy a meter.
Nosotros trabajamos mucho con el gobierno chino en el pasado y con el gobierno ruso. O sea, elegimos los socios de puta madre. No, para la peste porcina africana, que es una enfermedad que no afecta al ser humano. O sea, que no os hagáis puzzles. Pero estoy seguro que fue un accidente de laboratorio. Es decir, una persona se infectó, una o varias, y salió caminando, se fue adaptando a esa persona. Acordaos, es un virus animal. Y esa es la teoría que tenemos los que más o menos hemos percibido algunas cosas y con grandes expertos con los que hablamos de este tipo de procesos con coronavirus. En coronavirus solo hay un grupo importante en España, que es el de Juanes. El resto no. Cuando veáis un experto en coronavirus que no sea del grupo de Juanes, no hay ninguno. O sea que ahora todos somos expertos en coronavirus. Pero seguramente salió por piernas, andando, caminando, y una infección latente. Normalmente lo que nos enseña la historia es que antes de que surja una epidemia, una pandemia, ese virus nuevo, emergente, nuevo entre comillas, ¿lo habéis grabado? No es nada nuevo, nuevo entre comillas, está un tiempo dando casos suaves en la población, se está adaptando. Se está adaptando, se adapta. Seguramente a veces hay un paso, en este caso parece que no, pero un paso por otra especie intermediaria. Imaginaos, del murciélago pasa a un perro mapachero, o en el caso del MERS, como ha ocurrido con los dromedarios, y de ahí pasa al ser humano. ¿Qué problema tenemos con la gripe aviar ahora, H5N1? Que ya están las vacas en Estados Unidos. Y cuando un virus da un salto de especie, es más fácil que dé otro salto de especie. Pero bueno, es lo normal, ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. Entonces, bueno, es lo que hay. Estoy seguro que el SARS-CoV-2 salió andando de casa y se fue adaptando en la población en casos muy suaves durante un cierto tiempo. No tiene por qué ser muchos meses, a veces tardan años, pero esto es todo especulación. Pero no creo que sea ni una manipulación genética, sino un fallo laboratorial. Es mi opinión. No sé si coincide eso. Bueno, va a decirte que no, que soy tu jefe. Y en cuanto a luchar por la financiación, te garantizo que nos vamos a dejar la vida porque las universidades públicas madrileñas tengan una financiación adecuada para el servicio que tenemos que tener. Gracias. Yo estoy dispuesto a más, ¿eh? Sí, este rector es inasequible. Si son tan fáciles. Bueno, pues si alguien tiene una última pregunta. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Ya? Hay una allí, pues que está ahí, detrás de la columna. Hola, buenas noches. No te veo. Sí, aquí. Ah, ya. No, solo he escuchado muy atentamente todo su discurso y creo que ha faltado un protagonista y es que son nuestros bravos leucocitos, ¿no? Decimos que tenemos mucho miedo por la pandemia, por las enfermedades y todo lo demás, pero creo que realmente la verdadera pandemia está en mente, no está en el cuerpo, sino en la mente, porque lo que se está propagando es una idea de miedo hacia una serie de enfermedades que son emergentes, que son de ahora, a día de hoy, o otras viejas conocidas, pero que realmente yo lo único que veo es una amenaza ante algo que es fortuito, ¿no? O que pudiese ser generado. Simplemente hacer una pequeña mención a que no debemos estar tan asustados porque tenemos estos leucocitos que son unos bravos y están fuertes y, oye, y aquí seguimos todos, ¿no? O no todos. Y espero que si no seguimos todos sea no de forma fortuita y no orquestada. Fíjate, y tienes toda la razón, es decir, pero poneros en la situación en que tenemos, es decir, nuestro sistema inmune que se va deteriorando, como he dicho antes, con la edad, en un país como el nuestro, donde tenemos una nutrición fuerte, unas medidas sanitarias fuertes, un sistema sanitario de 10, pero de 10 para el país occidental. Iros a Estados Unidos, pero yo creo que la sanidad allí, donde tener una enfermedad crónica es lo peor que te puede pasar. Pero bueno, por hablar de un país igual que el nuestro, más o menos. No, pero es verdad que en esta sociedad vive con miedo. Esta sociedad, pero porque somos muy egoístas. Somos tremendamente egoístas. No sabemos lo que tenemos. Eso a mí me duele mucho, cuando la gente me habla de ciertas cosas. Mira, ahora que se ha puesto voy a irme por las ramas, ya me perdonas. Ahora que se ha puesto, nosotros, como sabéis, los profesores y las profesoras trabajamos con gente joven.
Bueno, ¿qué? Y en veterinaria trabajamos con sanitarios. Somos una profesión sanitaria, somos gente de salud. Y cuando yo voy a dar prácticas y luego tengo un intercambio de opiniones con mis estudiantes, me dicen, profe, además son muy naturales, Joaco, me llaman Joaco, dice, si es que lo que mola es la alimentación natural. Y esto de los antibióticos y las vacunas, que eso no es normal. Y yo siempre les digo, les encanta el crudiveganismo, el tomar todo crudo, la leche sin pasteurizar. Digo. Y hay un amigo nuestro, bueno, nuestro jefe, Lucas Domínguez, mi jefe, mi amigo del alma, que dice, mira Joaquín, lo natural es morirse con 30 años. Eso es lo natural. No demos pasos hacia atrás. Nos ha costado muchísimo tiempo tener vacunas. Nos ha costado muchísimo tiempo tener una higiene alimentaria que nos permita comer con una cierta seguridad. Nada, no hay riesgo cero nunca. Esta sociedad, que yo considero que está enferma por dos cosas. Una, porque somos muy mayores y no reemplazo. La sociedad europea es vieja, muy vieja. Y somos, por lo tanto, mucho más sensibles a las enfermedades. Pero además las nuevas generaciones están, digamos, abrazando algunas teorías de lo que es saludable, que es más que cuestionable. Pero que lo haga una persona que no tiene estudios me parece estupendo, porque además todos somos necesarios, pero que lo haga un profesional, futuro profesional de la salud, es mucho más peligroso. Si los veterinarios, los médicos, las médicas, los farmacéuticos y las farmacéuticas, para que sea tan políticamente correcto, van a abogar, los del futuro, por no vacunar, porque el tratamiento con antibióticos es una barbaridad, hay que controlarlo, por supuesto, y habéis estado en la charla de Bruno González Zorn. O sea, no voy a ser que diga yo que el uso de antibióticos es que la pasteurización es una aberración y que hay que tomar la leche según sale de la ubre de la vaca, estamos muertos, porque hemos retrocedido 3 siglos para atrás. Entonces, por eso os digo, somos una sociedad enferma, perversamente enferma, en donde queremos abdicar de nuestros logros que han costado muchísimas vidas, muchísimo esfuerzo y que no podemos mirar hacia otro lado. Es mi opinión, ¿eh? Es una opinión muy... Pero es verdad que estamos en una sociedad, en lo sanitario, sana. Como sociedad, yo tengo dudas de que esta sociedad tenga futuro. Caray, me he pasado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo... Alberto, tú me tienes que dar fuerte, ¿eh? No, es que lo mismo no duermo esta noche con todo lo que he dicho. Yo cuando repase lo que he dicho hoy, seguramente no voy a dormir una semana. Yo creo que además de guapo y simpático, vamos ¿Guapo? a poder añadir lo de buena persona. Sobre todo guapo, eso me gusta. Bueno, pues yo creo que se merece un súper aplauso nuestro querido rector por habernos ayudado tanto. Muchas gracias. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Y eso que no venía yo con mucho buen talante hoy, o sea que he tenido un día complicado. ¿eh? Tengo que decir que en los jueves Complutense, en San Lorenzo, nos vamos un poco adelantando a las expectativas de nuestro público, ¿no? Y de hecho aquí ha salido tangencialmente ya el tema de la desinformación, ¿no? En el tema de las vacunas. Y es que el próximo 27 de marzo esperamos que vengan todos y todas a la charla que va a dar José Luis Vázquez Poletti. José Luis Vázquez es profesor de la Facultad de Informática y director de la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas de la UCM. Un crack total, y nos va a dar una charla interesantísima sobre inteligencia artificial y la nube, del espacio a la desinformación. Así que esperamos que el 27 de marzo nos acompañen y a continuación pues les invitamos a tomar algo fresquito y a comer alguna cosa para que todo esto que acabamos de aprender lo interioricemos, lo discutamos o nos contemos otras cosas y así también unimos la ciencia con las relaciones humanas, que es muy importante. Muchas gracias.